Perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse a esta actividad. Les presentamos hoy día estos ciclos de conversación que hace el proyecto de litigación, en especial el ciclo del día de hoy, que es sobre la litigación oral desde la perspectiva de los jueces, ¿ya? Mi nombre es Viviana Fuentes, yo soy la coordinadora general del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho, que se inserta dentro del programa de reformas a la justicia, y hoy tengo el agrado de darle esta bienvenida a este conversatorio, ¿ya? También quisiera recordarles que el proyecto de litigación también realiza estas actividades de conversatorio todos los meses, hacemos cursos de litigación, diplomados también que ya se encuentran abiertos para el curso, por ejemplo, de testigos, para ahora el inicio en noviembre, y ya nuestro diplomado de juicios orales y técnicas de litigación para abril del próximo año, ¿ya? Si tuvieran alguna duda o consulta, siempre nos pueden escribir a proyectolitigación@uc.cl. Y también recordar que con estas actividades nosotros esperamos que ir profundizando en estas técnicas de litigación y acercándolas también a nuestros colegas, porque son elementos muy importantes para el desarrollo de nuestra profesión, ¿ya? Nos llena de entusiasmo también la recepción que ha tenido este conversatorio. Hay más de 200 personas inscritas que se van a ir sumando en los próximos minutos, y también si ustedes quisieran pueden hacer alguna pregunta en el chat, a pesar de que ya igual hay algunas preguntas seleccionadas del público que han estado en el form de inscripción, ¿ya? Sin más que agregar, les voy a presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Primero, la magistrada Yanira González Valderrama, abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho y Género de la Universidad de Jaén en España. Fue relatora también de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago desde el 2014 a septiembre del 2020, relatora interina de la Excelentísima Corte Suprema desde septiembre de 2020 a diciembre de 2021 en la cuarta sala, jueza titular del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desde enero de 2022 a junio del 2024, y actualmente jueza titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago desde julio de 2024 a la fecha. Así que un agrado estar con usted, magistrada. Y les voy a presentar al tiro a nuestro otro ponente, que es el magistrado Hernán López Barrientos, abogado de la Universidad de Chile, juez del Segundo Juzgado de Menores de Rancagua en el año 2004, juez del Segundo Juzgado de Familia de Santiago desde el año 2005 al año 2009, y juez de familia de Pudahuel desde el año 2009 a la fecha. También es integrante de la Red Internacional de Jueces de La Haya para efectos de la Convención Internacional de Secuestros de Niños. Y también nos va a moderar esta actividad nuestro profesor muy querido acá en la facultad, el profesor Manuel Rodríguez Vega, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor del Departamento de Derecho Procesal de la misma facultad, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y doctor en Derecho de la Universidad de Chile, y relator también de la Excelentísima Corte Suprema. Así que un gusto estar con ustedes el día de hoy, que nos acompañen en esta actividad. Ahora los voy a dejar entonces con el profesor Manuel Rodríguez, que nos va a moderar este encuentro. Bien. Bueno, gracias Viviana, gracias a todos los asistentes y en particular a los dos invitados del día de hoy, que son destacados magistrados en sus respectivas áreas, la magistrada González del Juzgado del Trabajo y el magistrado López de un Juzgado de Familia. Y sí que yo creo que es una importante instancia para que quienes nos acompañan puedan tener la visión desde el punto de vista de los jueces sobre la relevancia de la litigación oral. Y, y en ese sentido, como primera aproximación a este tema, quería consultar a la magistrada González desde su experiencia, que ahora actualmente está ejerciendo como magistrada de juzgado de trabajo, pero también se ha desempeñado como juez en un tribunal oral, y sí que tiene una perspectiva bien. Se Sí, quedó ahí silenciado, sí. Manuel. Ya, ahí sí. Sí. Disculpe, no sé qué pasó. Bueno, la pregunta para la magistrada González es: ¿cómo ve hoy la litigación oral en nuestros tribunales? Si hemos avanzado por parte de los intervinientes con la experiencia, con el curso de los
años o seguimos todavía enfrentando desafíos que superar en este área? Bueno, de parte de los intervinientes, igual yo veo avances en definitiva en cuanto a la calidad de la litigación, pero más cuando se planteó la pregunta, yo veía los desafíos respecto a la tramitación y a cuál fue la idea inicial de la reforma laboral, que ya estamos hablando desde el año 2008, se inició esta. Y por lo menos en el área que yo me desempeño, yo lo que veo es que hay un estancamiento, no por la estructura del procedimiento, no por la calidad de los litigantes, sino que por la falta de recursos humanos. Yo lo que observo es que con la reforma lo que se quería era agilizar la tramitación de los juicios del trabajo, porque cuando estos eran escritos demoraban muchos años y hoy veo que estamos en el mismo punto. Los procesos están demorando años, por lo menos en lo que respecta a la región metropolitana, la quinta región, la octava región, que es donde se concentra la mayor cantidad de juicios, están durando, si van, en definitiva, si van, están en primera instancia, luego nulidad y recurren de unificación de jurisprudencia, también están demorando estos mismos 3, 4 años que demoraban antes los juicios. Por eso que yo en este sentido veo que estamos al debe en cuanto a los desafíos que nos impuso la reforma. Las demandas de los trabajadores en la mayoría son de carácter alimenticio y se están demorando demasiado y este factor, sin que se malentienda, siendo que está siendo aprovechado en cierta forma por los demandados que en caso de resultar vencidos van a pagar sentencias muchas veces en 3 años más. Entonces, si bien veo yo que el litigante en sí mismo se ha preparado, tiene herramientas, litiga de mejor forma que lo que vimos al inicio de la reforma, estas habilidades se están viendo en definitiva, está la dificultad en sí de los tiempos de la tramitación, que ese no era el objetivo de la reforma y de la litigación oral. Ya, perfecto. Entiendo, y es muy relevante lo que plantea el magistrado, porque sin duda la oralidad, la inmediación, buscaba hacer juicios más ágiles, con respuestas más oportunas para los trabajadores, y entiendo el punto que no obstante avance en la litigación oral de los intervinientes, si la demora en los juicios va en contra de ese propósito. Exactamente. Don Hernán, por su lado, sin prejuicio que usted pueda opinar también sobre la misma pregunta o hacer observaciones, te quería consultar cuál es la importancia de aplicar correctamente las técnicas de litigación durante un juicio. Empezamos un juicio de familia, que es su especialidad. Cuando un litigante aplica correctamente las técnicas de litigación oral, ¿eso se advierte, se nota, se ve la diferencia, incide en la decisión, en el resultado? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Te contesto, Manuel. Yo creo que el ejercicio efectivo de técnicas de litigación sí provoca una gran diferencia. Sin duda que sí. El litigante que es capaz de exponer una teoría del caso, desarrollarla, tener la flexibilidad además para hacer modificaciones en el curso del juicio. Muchas variables de no pueden ser manejadas por los intervinientes, o sea, interviene sin lugar a dudas el tribunal. Provocan sin lugar a dudas, o sea, sin lugar a dudas una visión distinta desde el juez hacia la exposición del caso por razones obvias, es decir, por esta litigación da noticia de la capacidad de exponer un relato adecuado, lógico, con exposición de normas jurídicas que apoyen ese relato y que van a servir a sí mismo para la decisión. Una buena litigación oral sirve como insumo importante para el juez en su decisión. Perfecto. Avancemos a la teoría del caso. Ahora un poco de la teoría del caso como un tema central para la litigación oral. Voy a seguir con el magistrado López. En su rol de juez,
¿cómo se evidencia si la teoría del caso de una parte está bien construida? ¿O qué elementos hacen que la teoría del caso sea creíble y convincente para el juez? ¿No? Teniendo claro que hay un universo de materias que ven los jueces de familia que requieren distintas teorías, distintas habilidades, pero si uno pudiera resumir las principales que se requieren, habilidades para formar una buena teoría del caso, cómo plantear una buena teoría del caso. Yo creo que lo primero es partir por lo obvio, es decir, un profundo conocimiento de lo que pretende el litigante en el proceso, es decir, saber bien qué es lo que quiere y sobre ese presupuesto luego construir una teoría del caso que esté apoyada en argumentos legales y otros normativos y aún hasta de jurisprudencia para desarrollarlo. Y la técnica de litigación, yo, al menos como yo lo veo desde mi experiencia personal, significa también la capacidad para exponer adecuadamente esa teoría. Es decir, no basta con dar a conocer, magistrado, mi teoría va a ser esta, la va a desarrollar de tal o cual manera, sino que también tiene que ir en el pequeño, en el trabajo pequeño, es decir, en el desarrollo de la audiencia, en la interacción con el juez, en la interacción con la prueba viva, testimoniales, periciales. Bueno, en familia se incorpora también algo muy especial que se llama declaración de parte, que también es muy importante para trabajar con una adecuada forma de acercamiento a aquella parte que se acerca al estrado. Entonces, sin duda, o sea, va todo concatenado, es decir, es un trabajo exhaustivo, o sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil, puesto que en primer lugar hay otro interviniente que va a estar haciendo un trabajo de contrapeso a tu propia teoría y que va a tratar, por supuesto, también o debiera tratar de destruir o deformar la tuya propia. E igualmente la intervención del juez, sobre todo una etapa muy importante que en familia, pero en laboral es igual, en la determinación de los hechos a probar o la causa a prueba, no sé cómo quieren usar la terminología, que incide claramente en lo que va a ser la teoría del caso, y en el caso de familia se ve muy acotada por la limitación recursiva a aquello, en materia civil aquello no se da, porque puede de algún modo uno recurrir al auto de prueba, bueno, en la medida que el tiempo lo permita, porque a veces la Corte lo conoce con mucho tiempo después, pero hay una posibilidad de recurrir a aquello. En familia no es así, porque se resuelve directamente ante el mismo tribunal, ante el recurso de reposición, que no es sino mirar otra vez o tratar de que después mire otra vez lo mismo con otros ojos, lo cual es bastante complicado. Perfecto. Bueno, una pequeña pregunta en relación a su respuesta. Pero, ¿y usted advierte que los litigantes que se desenvuelven en familia plantean casos con teorías del caso claras, que siguen, a las que se apegan, que hay una coherencia en su teoría, su argumento legal, en su prueba, o se va desvirtuando, se va construyendo en el camino? Como una respuesta breve, ¿qué cree Sí, usted? claro. Yo diría que en realidad quienes trabajan con teoría del caso son la minoría. Ya me temo que mi experiencia es que más bien he enfrentado en litigantes que improvisan ya sobre la marcha. Y también el segundo fenómeno que yo he apreciado es aquel que propone una teoría del caso, pero que no muestra flexibilidad en cuanto a moldarse a los vaivenes del juicio. Es decir, aparece una cierta eh, petrificación en cuanto a la teoría del caso. Voy con esto y no me hago cargo de lo otro. Y entonces pareciera que fueran dos carriles que van caminando separadamente y no hay interacción entre ellos, ni con el juez. Y se olvida entonces que la gracia del juicio oral es la interacción. El juicio oral no es algo formal, es una interacción entre todos los intervinientes. Sí. Es muy interesante lo que plantea el magistrado López, porque efectivamente una teoría del caso que es importante tenerla, plantearla, definirla previamente, pero esa teoría puede tener que adaptarse al devenir del proceso, a los puntos de prueba que me fijan, a la prueba que consigo, que pensaba contar con tal prueba y luego tengo solo otra prueba, etcétera, etcétera. Bueno, magistrada González, una pregunta muy interesante y difícil. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que en su opinión
cometen los litigantes al exponer su teoría del caso ante el tribunal? O sea, partiendo de la base de, suponiendo que algunos sí y algunos no tienen teoría del caso, y los que la tienen, si son capaces de exponerla con claridad desde el comienzo del proceso o durante el proceso. No sé qué advierte usted. Mira, yo creo que desde mi área hay que partir de la base que si bien estamos hablando de un procedimiento oral, en la práctica este es un procedimiento, podríamos llamarlo híbrido. ¿A qué me refiero con híbrido? Porque partimos de una parte escrita, partimos de una demanda y una contestación que ya están escritas, y desde ese momento el litigante tiene que plantear su teoría del caso, lo mismo demandante y demandado. Y yo lo que veo en el día a día es que el principal error que cometen las partes, especialmente los demandantes, eventualmente como una estrategia para lograr mejores acuerdos, es que inflan su demanda. Demandan prestaciones respecto de las que no tienen claridad, que no corresponden, disfrazan a veces despidos con tutelas laborales que no tienen futuro y que con eso, en definitiva, dificultan la pronta resolución de los casos. Un caso que puede eventualmente ser sencillo y que por lo menos en este tribunal nosotros clasificamos las causas. Entonces a las causas que son más sencillas les damos mayor prioridad en el entendido que eso va a tener una sentencia más rápida, y las causas de mayor complejidad lamentablemente tenemos que darles fechas más tardías. Y por otra parte yo veo que también tienen dificultades en la exposición de las causas. Exponen muchas veces sus argumentos, sus teorías en extensas demandas que van nublando en definitiva la visión del juez, la visión que tiene que tener de los hechos, de lo esencial. Y yo lo que creo es que una teoría del caso es lo mismo que cuando se prepara una tesis. Uno tiene que hacer una proposición y esa proposición en definitiva explicarla. Lo mismo los hechos que sostienen esta teoría del caso. Y veo demandas, bueno, hemos visto recursos que se extienden mucho en los temas de derecho, mucho en temas de jurisprudencia, y si bien, claro, es un trabajo que tienen que hacer porque ellos tienen que reafirmar sus propios argumentos buscando la jurisprudencia, buscando que eventualmente hayan casos similares para poder a veces dar ejemplos, eh, he visto demandas que solo se basan en eso. Entonces, de ahí, si partimos de esa teoría del caso que ya viene con todos estos elementos externos, finalmente se nubla la visión de lo que es lo principal, creo yo. Y bueno, lo que decía también don Hernán, que a veces se parte de una teoría del caso y se termina en otra cosa. O sea, parten de un hecho A y finalmente el litigante se da cuenta en el camino que lo que tiene no es A, que es B, que es C. Nos pasa a veces que los abogados, en definitiva, no cumplen, yo creo, con una parte principal de su labor, que es la entrevista a su cliente, tener claridad en cómo sucedieron los hechos, tener certeza de que esos son hechos efectivos y también que esos hechos que le cuenta la parte, tener cómo acreditarlos, porque si yo en definitiva no tengo ninguna prueba, yo sé que no cuentan con prueba viva, no cuentan con prueba documental, eventualmente no la van a conseguir tampoco ni con una excepción, ni con algún oficio o algo, la verdad que preferiría yo que el juicio se centrara solamente en lo que yo sé que voy a poder acreditar. Y eso es preparación, preparación de la causa, porque cada causa tiene sus propias implicancias y circunstancias. Y muchas veces uno ve que la demanda, he visto muchas demandas que son una demanda tipo, que pongo, me inicié, terminé, me despidieron de tal forma, y no hay una explicación ni un antecedente particular de esa demanda. Y eso creo yo que es una falta de preparación, y esa falta de preparación finalmente va a rebotar al momento de la acreditación de los hechos, que es lo más importante, la actividad probatoria que van a provocar. Perfecto. Manuel, Don Hernán, sí, ¿me das un minuto por supuesto. para, sí, respecto de mi colega González? Yo, o sea, concuerdo plenamente con todo lo que ella ha dicho y por eso me gustaría agregar una situación con permiso de todos los presentes. Y es que en familia, eh, también en algunas causas se puede litigar, los intervinientes pueden litigar sin asistencia de abogado. En ese sentido, es muy común que las personas tiendan a creer que lo que dicen es suficiente para decidir. Ya en ellos pues, no hay
usted quiere conocimiento en cuanto a quién se hacer la prueba. Pero eso yo lo acepto, porque es un interviniente no letrado. Lo que a mí me aterra, y eso sí, es cuando el letrado lo plantea así, ¿ya? E inclusive, bueno, ahora estoy haciendo una corta suplencia en la corte, me tocó una experiencia de un abogado que alegó muy bien su alegato, muy bien expuesto, con bastantes técnicas y destrezas de litigación oral en cuanto a la expresión oral y en cuanto al uso del cuerpo para enfatizar ciertas opiniones. Sin embargo, no tenía prueba. No había rendido prueba en primera instancia y en segunda, por supuesto, estaba agotadísima a unos documentos que acompañó ahí en segunda instancia, tú sabes esa situación. Y eso fue todo. Y entonces a mí me aterró porque, escucha, la prueba es, si yo, no basta con que yo diga algo, sino que si construyo una teoría del caso, como bien dijo mi colega González, debo encontrar el medio probatorio que pretenda acreditar esa alegación. Es decir, alegación, prueba, alegación más prueba igual resultado positivo. Pero si no tengo esa prueba, no tengo nada. Es por eso que en la teoría del caso es necesarísimo escuchar a qué es lo que desea mi representado, mi cliente, según sea el caso, las expectativas de este, cuáles son lo que él desea obtener en el juicio, cuáles son sus alegaciones y cómo pretendo yo acreditar aquellas, y acopiar la prueba. Es decir, también he notado, y aquí termino porque no quiero hacer un latero, a veces se escuchan o aprecio demandas muy apresuradas, en que parece que van construyendo la prueba durante el desarrollo del juicio. Y me pareciera ser, insisto, que quizás lo idóneo sería tener la prueba preparada al momento de presentar la demanda. Luego habrá, por supuesto, modificaciones, sin duda. El proceso es algo vivo, es un tren descarrilado, si tú lo quieres, que el juez trata de mantener en su vía. Pero es ahí, es ahí. La prueba es necesarísima. Claro. Quería preguntarle al respecto, porque tenemos dos magistrados que están en materia de familia y laboral, que son temas o cuya regulación permite, en definitiva, a los jueces ser un poco más activos, ¿ya? que, que lo que ocurre en materia civil, por ejemplo, o en materia penal, donde un juez imposible de decretar diligencia, pedir pruebas, y en cambio los jueces de familia y laboral tienen mayor injerencia en la producción, en recabar pruebas, y cuando el mismo juicio se está realizando tienen mayor intervención. Y puede ser que alguien se pueda quizás confiar en sus debilidades en la litigación, en lo que puede hacer el juez. Es decir, si el juez tiene, si tiene dudas, quizás él va a pedir un oficio, va a decretar alguna medida. ¿Cómo manejan eso ustedes si bien tienen un rol más activo que la ley les permite, pero tampoco pasar a ocupar el lugar de los intervinientes de un litigante que no está haciendo mal su trabajo y equivocadamente puede confiarse que el juez o jueza va a subsidiar su deficiencia? ¿Cómo, se pueden decirnos en general quizás cómo manejan eso? ¿Qué perspectiva tienen ustedes, la magistrada González? Eso lo hablamos harto. Efectivamente, los jueces laborales tenemos facultades para decretar pruebas, pero tampoco la facultad significa subsidiar a la parte negligente, creo yo. A veces hay pruebas que uno considera que son vitales y que en realidad decretarlas en sí mismo no significa desfavorecer o favorecer más una parte, porque finalmente va a servir para la resolución, ya sea que me toque a mí el juicio o le toque a un colega mío, no sé, un certificado de cotizaciones previsionales, cosas que a veces uno dice, bueno, a lo mejor se le fue a la parte nomás, pero, pero en definitiva, bueno, nosotros tampoco tenemos la herramienta del abandono de la defensa, nosotros tampoco tenemos muchas herramientas como para ver qué se puede hacer frente a esta litigación deficiente. Entonces, claro, tenemos esa facultad, pero yo creo que uno no puede hacer un abuso en definitiva de la facultad y subsidiar a la parte, porque las reglas del juego son claras y son para todos iguales.
Entonces, yo por lo menos en mi ejercicio trato de limitar al máximo el tema de decretar pruebas de oficio del tribunal. Porque, bueno, si la causa viene mal, si la demanda viene mal planteada, si uno ya ve más o menos hacia dónde va esa demanda, no puede uno tratar de salvarla por medio de la prueba. Creo que es injusto para la contraparte que actúe de manera diligente. Perfecto. Y don Hernán, yo creo que esta situación también se presenta mucho en materia de familia, por lo que ya nos adelantaba, Eh, sí, esta paradoja, esta dificultad. sí. El juez de familia a ver cómo llamarlo, el hijo pródigo del juez de menores, ¿ah? Y el juez de menores en su momento era el juez más poderoso de la judicatura chilena, ¿ya? Tenía facultades oficiosas en extremo, ¿ya? Y bajo él venía el juez del crimen. Eso ha mutado claramente ahora. Nosotros tenemos en efecto el juez de familia facultades de actuar de oficio, y también para producir pruebas. En mi caso particular, yo recurro a las limitaciones que señala la propia ley de familia, me parece el artículo 13 en cuanto a la actuación de oficio, que dice que el juez podrá actuar de oficio sobre todo porque se trata de proteger los intereses de niños, niñas, adolescentes. Eso ya me da un límite en cuanto a mi actividad probatoria. Y en segundo lugar, en materias de compensación económica, para cautelar el interés del cónyuge más débil. Creo que esos son mis principios orientadores para determinar si es procedente o no que intervenga oficiosamente en la producción de la prueba. Ya, es mi experiencia personal, no es extrapolable de modo alguno a la judicatura de familia, es solamente los límites que yo me pongo. Puesto que en general son temas muy, muy complejos, puesto que la intervención del juez en el proceso dice relación con su imparcialidad. Entonces, la herramienta de la acción de oficio debe ser ocupada, creo yo, restrictivamente, y no como una opción general o mayoritaria, sino que debe ser muy, muy restrictiva. E inclusive también he notado por ejemplo, en el abordamiento de la prueba viva, eh, yo como juez puedo pedir, digamos, a veces también interrogo al testigo o interrogo al perito o interrogo a quien declara como parte. Sin embargo, trato siempre de mantener el principio de la bilateral audiencia, de tal manera ofreciendo a las partes la posibilidad de, una vez que yo haya terminado mi interrogación, nuevamente aclarar las dudas que haya producido mi pregunta para no cerrar el debate solamente con una intervención así de autoridad mía, sino que también yo puedo estar sujeto, porque si yo me atrevo a entrar a producir pruebas, debo también estar expuesto a que esa prueba que yo he producido sea examinada también por los intervinientes. Claro. Bien, hablemos sobre la estrategia para la litigación efectiva en un área que es cada vez más frecuente y que a diario presenciamos, que es la litigación por vías telemáticas. ¿Ya? Es decir, que algo que se está transformando, que ustedes nos pueden contar su experiencia, si está haciendo o no, en qué medida está pasando a ser la regla general, pero lo importante es que pareciera que requiere desarrollar habilidades que antes eran excepcionales por una situación pandemia, ahora parece que son habilidades que hay que necesario desarrollar, atendido que se ha hecho algo instalado permanente ya en nuestro proceso. Entonces, les quería preguntar respecto de este formato. Vamos a continuar con el magistrado López. Desde su perspectiva, ¿cómo valoran los jueces la capacidad del litigante para mantener la atención y el ritmo de la audiencia en formato telemático? Porque si ya es difícil mantener la atención de los jueces presencialmente, yo me imagino que por vía telemática es más aún conseguir la atención de los jueces, o al contrario, visto desde el punto de vista, visto desde su perspectiva, a ustedes me imagino que les cuesta más mantener la atención en el litigante que está alegando vía telemática que está presencialmente. ¿Qué se puede hacer
para tratar de revertir o mitigar ese efecto que produce la comunicación telemática? Don Hernán. Gracias, Manuel. Bueno, mi rango etario me delata. Con eso ya partimos ya respondiendo a la pregunta. Por ende, entonces, en realidad yo creo que la litigación en forma telemática no es la mejor de las opciones por la cual puede optar un abogado, un procurador, un apoderado judicial. ¿Ya? Me explico. En primer lugar, la intervención telemática requiere elementos técnicos de soporte idóneos y de calidad. ¿Ya? También supone que, o sea, te priva además de un elemento importante en la inmediación. No sé si Yanira estará de acuerdo conmigo Completamente. hay una expresión corporal gestual, un lenguaje gestual que nos priva en la interacción telemática. Porque en general siempre estamos agotados a la carita, ¿cierto? De eso podemos estar con pantufla abajo, ¿eh? Pero entonces ahí tenemos la carita arriba y nos falta todo el resto del contexto corporal. ¿Ya? No digo que vaya a ser decisivo, pero es importante al menos para mí como juez, es apreciar la postura, el gesto, la gestualidad, ¿no? Reitero, de quien interviene. Y también porque la gestualidad ayuda a dar convicción a lo que yo estoy exponiendo. Un segundo inconveniente que he notado en las audiencias telemáticas es que ha acentuado un problema que ya venía arrastrándose desde a mi parecer, desde el comienzo de toda reforma oral, manifiesto ignorancia en lo penal, que es que el procedimiento oral en realidad ha devenido un procedimiento escrito hablado. Ya, amén de lo que dijo Yanira, en general entonces las alegaciones se reducen a leer un documento. Y eso, bueno, me parece una locura, porque si lo va a leer, mejor no lo leo, lo doy por incorporado. Ya, porque en general todo el mundo se aburre escuchando a alguien hablar y generalmente con un tono monocorde y se pierde eso, se pierde entonces, si quiero transmitir un mensaje, a lo menos debo transmitirlo con convicción y de manera, comillas, entretenido, cierre de comillas, ya que cautive al espectador. La labor del litigante para mí es cautivar al juez, ¿ya? Cautivarlo no de una manera amorosa, sino de una manera lógica, racional, y para convencerlo de mis argumentos. Y eso, leyendo un documento, primero deja una impresión de que no maneja en realidad lo que está exponiendo. Y he notado también, tanto en primera instancia como en segunda, que a veces se está leyendo directamente desde el notebook o computador. Y es tan así que a veces he notado algunas personas que dicen y punto, punto seguido, punto coma, slash. Y eso causa una pésima impresión. Claro, y si uno además en segunda instancia no se da mucho, pero en primera uno se interviene. Y allí entonces, se da una paradoja aquí, para mí me aterroriza, y es que a veces uno le dice, colega, quisiera hacer una pregunta, y el colega sigue hablando y hablando porque no ha escuchado lo que tú le transmites, no te escucha. Agrega también la serie de colegas que litigan desde un automóvil, algunos hasta un automóvil en marcha, aquellos que litigan desde, no sé, bajo un árbol, que yo aprecio, por supuesto, el sentido ecológico de aquello, pero también atenta contra el ruido ambiente, o sea, hay un ruido ambiente que atenta que yo te escuche y además agrega distractores a lo que tú pretendes exponer. No sé si te respondí adecuadamente, Manuel, tú me dices si requiero ahondar en la Sí, respuesta. perfecto. Yo infiero de su respuesta que usted, existiendo la posibilidad de alegar presencialmente, recomendaría al abogado que haga el esfuerzo de asistir, pero siempre reconociendo que en una situación de emergencia puede ser necesario alegar telemáticamente. Así es, Manuel, así es. Oiga, magistrado, y a propósito, una pregunta breve a propósito de lo que usted menciona, y cuando usted advierte que
que el litigante está leyendo del notebook, o sea, cuando es conexión telemática. ¿Usted más allá de lo qué cree que debiera hacerse en ese caso? ¿Interrumpir la exposición? ¿Cuál es su parecer? Te relato desde el punto de vista de mi práctica. Yo, en general, o sea, dejo seguir, ¿ya? Y al terminar, hago presente, sabe que sería conveniente que en futuras exposiciones usted no lea, porque el leer nos aburre a todos, no expone adecuadamente sus ideas, y ya está el escrito, ya sabes, a veces es tan terrible que leer el mismo escrito que de la demanda o de la contestación, y hasta con los otros sí es incluido, y eso da una impresión de falta de profesionalismo. Y eso, por supuesto, es muy nocivo para los intereses de la parte respecto al cual el litigante está actuando. Pero por supuesto, yo creo que en todo caso hay que ser muy respetuoso de aquellos. Si el colega comienza hablando con él, que siga con su exposición, ya nada que se pueda hacer. Siempre que no agote su tiempo, por supuesto. Las audiencias en familia son muy acotadas en cuanto al tiempo. No sé si es así también en materia laboral, pero en familia están agotadas como máximo media hora en audiencias preparatorias y una hora en audiencia de juicio. Entonces son términos acotadísimos, muy, muy acotados. Bueno, magistrado González, yo me imagino que el escenario y el diagnóstico debe ser más o menos parecido. Entonces quería preguntarle qué práctica o qué consejos daría usted precisamente para evitar estas situaciones que plantea el magistrado González, que se dan en familia, que seguramente también se dan en materia laboral. ¿Qué consejos daría para mantener en el caso que sea necesario alegar vía telemática, mantener el control del caso, mantener una buena conexión del juez, una buena intervención, una buena comunicación? Bueno, yo en esto estoy completamente de acuerdo con don Hernán. Yo estoy completamente en contra de lo telemático. Ahora, bueno, estamos aquí, para todos es muy cómodo, pero esto es otro tipo de instancia. Para mí los juicios, para mí fue un sufrimiento el tema de la pandemia, los juicios orales eran espantosos, lo mismo que don Hernán, gente litigando, o sea, los testigos desde una plaza, en la micro, o sea, como todos yo creo que tenemos anécdotas de cosas curiosas, chistosas que pasaron durante la pandemia y bueno, también creo que ya como que ya don Hernán dijo bastantes cosas, no quiero ser reiterativa en el punto, pero en este tribunal, por lo menos, no así en el primero, y a veces la gente piensa que el primero y el segundo funcionamos de la misma manera y no es así. Nosotros solamente tenemos audiencias preparatorias de manera telemática. Las audiencias de juicio y las audiencias monitorias son todas de manera presencial, salvo excepciones muy justificadas, ¿ya? Y en este caso, para mí, una buena práctica de los litigantes es que sean diligentes en cuanto a la preparación de esa audiencia, que incorporen con antelación la prueba que ellos van a ofrecer, porque a diferencia de familia, acá en familia yo entiendo que solo se ofrece la prueba, pero acá en laboral se ofrece la prueba y además la prueba debe ser revisada por la contraparte. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que la audiencia parte a las 8:30 de la mañana y el litigante subió la prueba a las 8 de la mañana al sistema, porque como todo ahora es vía internet, sube a las 8 de la mañana, claro, el escrito está ahí. Yo lo puedo ver, pero resulta que la contraparte no pudo revisar nada de esa documentación. Entonces, primero es un mínimo de deferencia con tu contraria, porque muchas veces estas cosas casi que se tornan personales, y eso no es así. No, los juicios no son peleas entre un abogado y otro. Entonces, el mínimo de deferencia, creo yo, con tu contraparte, con tu colega, es proporcionarle la prueba con una anticipación suficiente. Nosotros lo decimos en las resoluciones, más no podemos hacer efectivo ningún tipo de apercibimiento. Si la prueba está ahí, nosotros no podemos dejarlo sin prueba. Y también yo veo como una buena práctica, ¿qué pasa también con el tema del Zoom, de la audiencia telemática en el problema de la preparatoria? Que el abogado prácticamente llega ese día, a lo mejor ni siquiera
no preparó siquiera la audiencia, no conversó con su parte. Entonces llegan a la audiencia, que es como dicen, si bien es más larga que la de familia, es igualmente un tiempo acotado, no han conversado con su contraparte, no tienen una pretensión clara, entonces uno les pregunta, mire, uno propone una base de conciliación, no saben lo que van a decir, no saben que en realidad qué es lo que quiere la parte, y el hecho también de que no venga la parte, porque aquí el demandante puede no venir, lo mismo el representante legal del demandado, entonces eso todo, y yo creo que eso lo dificulta. Entonces, para mí, vital que se preparen las audiencias, que acompañe la prueba con la debida antelación, que hablen con su parte, si la parte no puede venir ese día de la audiencia, que hablen con su representado, conversen, aterricen las pretensiones, y eso va a hacer que la audiencia pueda ser mucho más fluida y más dinámica. Bien. Gracias, magistrado. Sí, usted resalta lo que es fundamental, sin perjuicio de la relevancia de la teoría del caso, algo que no se puede obviar es la preparación del caso. O sea, cada interviniente debe conocer su caso, conocer su prueba, estudiar. Eso es como algo, un piso. Desde ahí partimos a mejorar las técnicas Es el de arte, liquidación. exactamente. Bien, tenemos algunas preguntas del público que son bien interesantes, ¿ya? Entonces la voy a formular cualquiera de los dos o ambos, si quieren dar su opinión. Eh, la primera pregunta es si desde su perspectiva, como jueza, ¿es mejor que el litigante presente muchos argumentos razonables o se enfoque en uno o dos realmente fuertes, pensando en que un juez, un juicio grande o quizás que ya lleva mucha audiencia, siempre la capacidad de atención es limitada y puede tener 10 argumentos buenos, pero quizás uno podría pensar que como técnica de litigación sería bueno centrarse en los principales? No sé qué piensan ustedes de ese punto. O quizás algún juez podría decir, mire, mientras más alternativas, argumentos me dé, opciones, es mejor para mí. ¿Ya? Y quizás un juez o jueza podría decir, entre más teorías me plantee, o argumentos, posibilidades de solución del caso, es mejor. ¿Qué piensan, no sé, de la magistrada González? No, a mi parecer, exponer demasiados argumentos no ayuda a las teorías del caso, ni posibilidades, como dice Manuel. Para mí tiene que centrar, o sea, por eso yo planteaba que esto es como hacer una tesis, en definitiva. Yo hago una proposición y esa proposición, lo que hago en el juicio es probarla. Entonces, cuando yo tengo que irme, en definitiva, a enfocarme en lo que yo acredité en el juicio, ¿no? Y no nublar, no ensuciar, en definitiva, lo que se hizo en el juicio. Entonces, cuando empiezan a decir como muchos argumentos o posibilidades, en realidad yo no veo que exista esa posibilidad de indicar, bueno, si no es A, puede ser B. Eso debilita, en definitiva, la teoría del caso de la persona. Uno, dos argumentos fuertes, centrarse en eso, indicar cuál es de mi prueba, por eso es que es importante el estudio y tener la claridad desde el minuto uno. ¿Cuál es la prueba con la que yo acredité cada uno de esos puntos? Más que señalar una serie de muchos argumentos que pueden ser razonables, pero yo creo que esos argumentos razonables, como lo plantean, ya fueron expuestos en la demanda. Entonces, con este sistema híbrido. Entonces, yo creo que al momento final, que entiendo serían el tema de la observación en la prueba, lo mejor es enfocarse en uno o dos puntos fuertes. Eso creo yo, en mi opinión. Don Hernán, ¿qué piensa por su lado? Gracias, Manuel. Coincido con mi colega González, sin duda. La dispersión argumentativa es válida, ¿ya? Sin duda. Pero el litigante responsable debiera ser capaz de interrogarse y contestar su momento al respecto en cuanto a cuál es la prueba que pueda rendir si son muchos los argumentos. A mayor dispersión argumentativa, deberé demostrar más cosas, ¿ya? Y lo cierto es que en este mundo del litigio judicial actual, que no es el mismo de hace 10, 20 o 30 años, tiene características que atentan contra el tiempo reposado de avance de los juicios
con respecto a tiempos pretéritos. Ahora hay más abogados, eso ha aumentado la litigiosidad y también ha aumentado la cantidad de personas que acceden entonces al sistema judicial. La oficina judicial virtual también ha sido un elemento importante, ¿cierto? En la Corte se ve aumentado la cantidad de recursos de protección y amparo mediante OJB de presentación sin letrado. Y esto entonces significa que los tiempos que los tribunales disponen para abocarse a las causas se ha reducido necesariamente. Y por ende entonces debo preguntarme si mi gran cantidad de argumentos va a ser posible ser abordada en tiempos tan acotados como los que tiene el tribunal. E igualmente, ahí desconozco, por supuesto, que pasa en laboral en familia, ocurre un fenómeno yo encuentro que muy nocivo, y es que de audiencias que se van realizando una separadamente de la otra con mucho tiempo. Y eso atenta contra, yo creo que contra la mediación, puesto que en realidad, y esto yo lo digo en broma, yo no me acuerdo de nada de lo que hice en la mañana. Ya, no me piden que me acuerde lo que pasó hace 3 meses atrás. Entonces, eso atenta contra, evidentemente, el mismo interés del litigante. Pruebe que quizás me haya formado convicción en la primera audiencia, en marzo, pero ya en junio, te por seguro que esa convicción ha desaparecido y se ha vuelto a nada. Entonces, mi consejo, al igual que Yanira, es acotar a lo principal, buscar 2, 3 líneas argumentativas y ser exhaustivo en aquellas. Y estar, por supuesto, atento a mi contraria, que también va con la suya propia. O sea, no hay que descartar también la capacidad de litigar haciendo, digamos, hincapié en las debilidades del otro. O a veces también he observado que se litiga cuando el contrincante a veces mismo se ha torpedeado. A veces es mejor no hacer nada. A veces la mejor teoría del caso es no tener teoría del caso. Si la teoría del caso de la contraria es tan absurda, o evidentemente cuando se propone la prueba para rendirla es manifiestamente improcedente. Muy bien. Muy interesante la respuesta de ambos. Hay otra pregunta que se ha formulado que me parece muy útil y que la respuesta de usted yo creo que va a ser muy útil para los asistentes, es ¿cuál es su técnica de litigación favorita o la que ustedes más valoran en audiencia? ¿No? Algo que destaquen, que siempre le den valor, aplaudan de lo que realiza aplaudan en el sentido simbólico, de lo que realiza un litigante, decir, mire, que bien lo hizo este litigante, porque quizás, como lo dice don Hernán, porque en un tiempo acotado pudo expresar 2 o 3 ideas, como decía también la magistrada González. ¿Cuál es la técnica, si pudieran elegir una o dos técnicas de litigación especialmente importantes para ustedes? Yo no sé, así con nombres de técnicas de litigación, O, no recuerdo en este momento, no podría como definirlas, pero para mí el mejor litigante siempre va a ser el que conoce su causa y el que tiene la claridad de lo que está exponiendo el tribunal. Y en cuanto a la actitud del litigante, prefiero el litigante, por decirlo, más amigable, que ayuda al desarrollo, a la fluidez de la audiencia, y no este que se pone en definitiva como en una posición de enemistad, porque eso genera un clima de tensión que es innecesario y que en definitiva no ayuda a la resolución del conflicto. Y cuanto amigable no me refiero a que sea chistoso ni nada de eso, sino que una persona que sea cortés, que no incomoda al adversario, que objete las preguntas en los interrogatorios, que objete fundadamente, porque hay muchas veces litigante que objeta solamente para incomodar al testigo. Y todo eso finalmente va, eh, va impidiendo que el juez esté atento a lo que va a declarar la persona. Lo que provoca finalmente que uno esté todo el rato atento a qué es lo que va a hacer, a qué si va a objetar, es que tengo que estar resolviendo. Entonces, ahí se dispersa el objeto central del juicio. Entonces, este litigante que en definitiva cree que entorpeciendo la labor de su contraparte va a hacerlo de mejor manera, esa técnica de litigación para mí no me acomoda y encuentro que bueno, todos somos seres humanos y en definitiva va provocando en uno también una especie como de cierto rechazo, es decir, ya está de nuevo esta persona, con esto ya viene a objetar de nuevo, entonces lo pone a uno pone como una barrera uno frente a ese litigante. Por eso prefiero el que es amigable, el que es cortés,
el que saluda a su contraparte, que a veces uno se encuentra con personas que ni siquiera se saludan. O sea, ya a ese nivel hemos llegado, entonces por eso yo abogo a que mantengamos las buenas costumbres, las técnicas de litigación limpias y ocupar los recursos procesales cuando sea necesario y no para entorpecer la audiencia. Eso yo podría aportarme. Ya, gracias, magistrada. Don Hernán. Sí, mira, yo aprecio en primer lugar la capacidad de exponer oralmente adecuadamente la argumentación. ¿Ya? Y con eso me refiero a usar el lenguaje claro, sencillo, en lo posible carente de recurrir a tecnicismos o a palabras en latín, ya que a veces se da. Que, claro, le da su toque ahí, por supuesto, ahí de jurisconsulto romano, pero lo cierto es que a veces atenta contra, digamos, el entendimiento de los otros intervinientes. También diría, como técnica en la exposición verbal, tratar de evitar el uso de pequeños, no sé cuál es la palabra, aquí hay manifiesto de ignorancia, pero recuerden mucho a palabras como cierto, 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 ya, Muletillas, bueno, muletillas, eso. muletillas. ¿Cierto? O también recurrir a formas, digamos, no, a acercamientos hacia el juez de manera muy formal. Su señoría ilustrísima, magistrado, magistrado aquí, magistrado allá, lo cual va cortando, yo insisto, para mí al menos la audiencia debe ser siempre una interacción fluida entre todos los intervinientes. Hay que cumplir con formalidades, es decir, yo concuerdo plenamente con mi colega González en cuanto al respeto. El respeto no puede perderse jamás, ni de los litigantes entre ellos, ni los litigantes hacia el juez, ni tampoco del juez hacia los litigantes. Es decir, esto no es algo personal, es algo profesional. En definitiva, todos somos abogados, ¿ya? Entonces, aparte del respeto propio de la judicatura, está el respeto a todos los que somos o manejamos la misma profesión, ¿ya? Entonces, y lo tercero que añadiría, o que yo destaco, que me ayuda muchísimo, digamos, podría provocar un mejor desarrollo de una sentencia, es cómo se aborda por el litigante el acercamiento a la prueba viva, especialmente con testigos, ¿ya? Bueno, peritos igual, ¿eh? Pero más con testigos, puesto que he notado, no sé en el caso de Yanira, que se sigue, a veces se entra a la interrogación del testigo como si se tratase, para que diga cómo es efectivo. Sí, también me ha pasado cuando Claro, rinden prueba confesional, lo mismo. claro, Empiezan a, como el pliego de posiciones, claro, o antiguo, como todavía dicen, está en una civil. minuta de interrogación del testigo. Y eso no, tiene que ser algo dinámico, ¿ya? Y también a mí, y en esto se me asombra muchísimo, ahí, perdón por favor lo que voy a decir, Manuel, eh, eh, en colegas jóvenes, perdón, insisto nuevamente, y también en algunos no tan jóvenes, su incapacidad para distinguir una pregunta inductiva de otra. Es decir, se usa mucho la pregunta inductiva, pero muchísimo. Y yo al comienzo, por supuesto, intervenía y lo paraba. Ahora no lo hago, porque digo, si la otra parte no lo hace, ¿para qué lo va a hacer yo? Pero me llama la Eso también yo te atención, quiero preguntar, Hernán, que me eso mismo pregunta, me pasa a mí. las preguntas Que inductivas pero abundan. Entonces, ¿qué va a hacer uno en realidad? Como te digo, yo tiré la esponja en eso ya. Me yo cansó y rara, también estoy y lo con eso. doblemente prolífico es la incapacidad de la contraparte para darse cuenta de eso y hacerlo presente al juez. O sea, se valida entre los mismos intervinientes el uso de preguntas inductivas, a veces preguntas improcedentes que no tienen nada que ver con el hecho aprobado por la causa prueba, o a veces en familias, esto se da muchísimo, preguntas de carácter personal totalmente ajenas a la ritualidad procesal y a la ritualidad de la misma teoría de prueba del caso que estaba valiendo su parte o la de la contraria. Sí, eso, disculpen que haga pero siempre volvemos también a que todas las técnicas de litigación tienen que ir de la mano de que lo que mencionaba la magistrada González con la preparación. Por decir, hacer un examen, un contraexamen, no es ir a improvisar, si bien tiene
también algo de flexibilidad, como decía el magistrado López, que yo tengo que en algún momento quizás traía un pliego de algunas preguntas preparadas, pero uno de repente tiene que adaptarse a la actitud del testigo, a las respuestas que está dando, si está respondiendo lo que quiere o no, pero hay que partir de la base de una preparación, pues, y quizás se advierte mucho, se ve mucho falta de preparación, como si un buen interrogador sería alguien que es capaz de improvisar y no preparar nada y llegar a interrogar y esperar que va a resultar, va a obtener buenas respuestas o va a tener las respuestas que le sirven para su caso. Ese es el principal punto y la palabra precisa. Aquí a los juicios no se puede venir a improvisar. Exacto, exacto. Y eso, Bien, claro, y eso es lo es básico. nos lo conectamos con la teoría del caso, es decir, porque claro, todo parte desde la preparación de una demanda, qué pruebas tengo, a este El minuto testigo que, uno. claro, este testigo, qué información puedo obtener de este testigo, a través de qué preguntas lo puedo obtener, y todo va concatenado hasta tratar de llegar a obtener una sentencia favorable. Por eso, Bueno, Manuel, a propósito de lo mismo de la optimización de los tiempos, muchas veces nos pasa, tenemos juicios, nosotros tenemos la limitación de 4 testigos al momento de la audiencia de juicio. Trae la parte los 4 testigos. Y resulta que uno se da cuenta al tiro que el abogado no tiene idea de qué sabe ese testigo. Entonces a veces le empieza a preguntar, no, no sé, no lo recuerdo, no, yo no estaba ahí. Entonces ahí te das cuenta inmediatamente que es un abogado que no preparó la causa, que no consultó bien a su parte qué información iba a proporcionar los testigos. Si eventualmente tener una conversación con el testigo, lo que sabe no es inducir un relato, sino que es para que no tenga sorpresas. El juicio no puede tener sorpresas. Esto no es finalmente como estos juicios gringos que uno ve en las películas que sale, oh, y la prueba sorpresa y nos encontramos con esto y cambia todo. No es así. Esto es una preparación y la improvisación no resulta. Eso creo yo, por lo menos en mi experiencia. sí. Bueno, yo lo comparto plenamente y me imagino que don Hernán también y lo deduzco de lo que nos ha ido comentando. Bueno, yo creo que por el tiempo vamos a pasar a una pregunta de cierre, que es amplia, que quizás ustedes pueden resumir, compendiar lo que han expresado, ¿ya? Lo que han comentado. En la opinión de ustedes, ¿cuáles son los desafíos, en definitiva, de la litigación oral en sus respectivas áreas? O, si gustan, ¿qué recomendaciones daría a los abogados litigantes que buscan mejorar su desempeño? Ya mucho de esto lo han dicho, pero quizás las ideas principales para ir cerrando esta actividad. Eh, Mire, para mí el principal desafío todavía sigue siendo preparar a los estudiantes para los juicios orales. Y lamentablemente en muchas universidades se han modificado los sistemas de evaluación por sistemas escritos, lo que creo que no favorece la realidad de lo que van a de lo que deben enfrentar ellos finalmente en el ejercicio de la profesión. El dar un examen oral te enfrenta a una situación de tensión y que es lo mismo que pasa en el juicio. Y eso es necesario entrenar eso. Y eh, para mí, la preparación de la oralidad no solamente está en educar en cómo llevar las audiencias, en conocer los recursos, en conocer el código. También creo que las universidades tienen que entregar otro tipo de herramientas, ya sea cursos de expresión oral, de técnicas de litigación en definitiva, incluso cursos de manejo de la voz. O a veces, no sé, muchos, por lo menos en mi caso, muchos de los abogados siempre nos gusta también el teatro, somos como un poco actores, tomar cursos de teatro. Creo que son herramientas que son útiles, que van a dar seguridad al litigante y le van a servir en definitiva en el ejercicio de la profesión. Ahora sí, cuando me dices tú los principales desafíos de la litigación oral en Chile, la verdad, encuentro que es una pregunta muy grande para abordar, pero el principal desafío, creo yo, es que las universidades tomen este, este desafío siendo reiterativa y preparen en definitiva a los estudiantes, pero en un ámbito más amplio, en un espectro más amplio y no solamente quedándose con que sepa la persona el proceso, el código, porque eso ya
en sí mismo no es deficiente, creo yo. Solo un comentario, es muy importante lo que señala, porque es relevante adquirir conciencia que no basta conocer el caso y redactar una buena demanda. O sea, esto implica que es un compromiso con todo el proceso, es decir, no es solo presentar una buena demanda, sino reunir la prueba, ofrecerla, tener un buen desempeño en la audiencia, saber expresar ideas, argumentos. Es un cúmulo de habilidades que no se limita solamente a escribir una buena demanda, ¿ah? Que también es necesario, pero requiere mucho más, ¿ya? Y eso yo creo que el acento que tú pones, que quizás también hay un déficit, una deuda de la universidad en pregrado, ¿no? Sí, Don el Hernán, otro día nos sí, tocó perdón. la experiencia aquí en el tribunal, vino un grupo de una universidad y ellos tenían un grupo de debate. Y fue bien interesante porque ellos vinieron, hubo 4 jueces que participamos, hicieron un concurso de debate y se notaba la diferencia. Yo, o sea, había alumnos que eran de tercero, cuarto, quinto año y que de verdad que se manejaban en la oralidad mucho mejor que litigantes que uno ve de años. Entonces, esas son formas, creo yo, que tiene la universidad para entregarle las herramientas que son esenciales para enfrentar los juicios orales. Entonces, ahí yo creo que tienen que tomar esta posta primero las universidades para darle los elementos a los estudiantes y hacerlos entender que la oralidad es la forma en que van a trabajar, si quieren ser litigantes en definitiva, en juicio en el resto de su vida. Don Hernán, sus palabras de cierre sobre estas preguntas tan amplias. Sí, gracias. Estoy adhiero plenamente a lo que ha dicho Yanira. O sea, 100%, muy de acuerdo con ello. Por eso solamente agregaría algunas pequeñas cositas que creo que casi trascendentes. Eh, la incorporación de las reformas, la penal, la de familia, laboral, eh, ha, ha producido sin lugar a dudas un cambio de paradigma en la litigación. Las destrezas que teníamos antes, que eran de desarrollo escrito, han sido desplazadas y debemos aceptarlo. Ya, por supuesto, un buen escrito siempre va a ser aceptado, más aún se lo puede leerlo después y entenderlo además, pero esencialmente un juicio oral se desarrolla a través de prueba viva. Y eso también, además, acompañado, creo yo, de presencialidad. Ya dijimos que la comparecencia telemática atenta contra ello. Por eso privilegie, por favor, la comparecencia presencial. Capacítese en técnicas de litigación. Me parece que el consejo que da Yanira en cuanto al teatro lo comparto plenamente. En efecto, los juicios son en realidad pequeñas obras de teatro. Eh, yo diría que inclusive más en toda la reforma procesal penal, donde viven las causas en que en realidad casi todo estaba armado ya como un escenario con intervinientes muy acotados y muy claros en cuanto al desempeño de sus roles. Y creo que en familia no es tan así, no es tan acotado el cumplimiento de los roles como en la reforma procesal penal. Y agregaría también como último rever el tema de cómo se acerca uno a la prueba viva, de tal manera de lograr que ésta sea útil en el desarrollo de su propia teoría del caso, ¿ya? Y para que sea útil, tiene que ser un aporte a su teoría y también a los hechos a probar. Y por ende nos volvemos a lo mismo, preparación al 100% de lo que es el caso, contacto al 100% con mi cliente o representado, ya, es decir, se debe saber con toda claridad qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que no quiere también. ¿Es cierto? Entonces, ese es el concepto. Y litigar en lo posible, no ser latero, ¿ya? Eso es. Porque les hago presente a todos que los jueces trabajan de muy temprano, de 8 en adelante. La atención de uno va disminuyendo según el desarrollo de la mañana. Es un hecho, o sea, es algo biológico. No es que el juez se quede dormido, sino que biológicamente
sus capacidades intelectuales se van descantando a medida que esto pasa en la corte, pasa en los juzgados de familia, pasa en los juzgados laborales. No es una sola audiencia la que toma, no es esa audiencia la única que va a tomar el juez. Ten por seguro que hay tomado otras antes y va a seguir tomando otras después. ¿Ya? Por ende, si logras que tu causa se vea de las primeras de la mañana, tienes harto ganado. Si quedas para atrás, yo me plantearía ver qué pasaría. Ya pasa, y eso no es algo nuevo, pasa con los exámenes, ¿cierto? Que se hacían antes ahora en la universidad. No era lo mismo, digamos, prestar examen en primera lista que en segunda lista. ¿Ya? Entonces no olvidar esos pequeños tips que ayudan muchísimo a obtener resultados, porque en el juicio oral, como dijo Yanira, que es un acto de teatro, se trata de crear convicciones, ¿ya? En cuanto a la razonabilidad y en cuanto a la validez de mis argumentos. Un, un buen argumento puede inclusive superar a otro que no sea tan bueno, pero que esté apoyado en la razón, porque la verdad judicial no tiene por qué ser idéntica a la verdad material, y esto suena escandaloso decirlo, pero es, ¿ya? Lo que importa en juicio es la verdad judicialmente establecida, y para eso requiero de pruebas. Bueno, yo le agradezco por mi parte a la magistrada González, al magistrado López, por su participación, por su contribución, por su tiempo y además la asistencia de todos quienes nos acompañan. Le doy la palabra a Vivian. Perfecto. Nuevamente también me acoplo a las palabras del profesor Manuel Rodríguez. Siempre es un gusto compartir con ustedes en estas instancias que nosotros realizamos mensualmente. Ahí justo la magistrada Yanira nos está señalando esta situación de los torneos de litigación y comentarles un poco también que está también este semestre es nuestra primera versión del torneo de litigación de la UC, que va a comenzar en unos días más, así que igual esperamos que sea una instancia muy provechosa. Les iremos contando también los resultados a través de nuestras redes, también LinkedIn, entre otras. Pero concuerdo completamente con lo que ustedes nos han dicho, son consejos muy útiles también para el desarrollo de la litigación, ¿ya? Así que eso, muchas gracias también a todos los presentes. Pronto vamos a subir la grabación de las cápsulas, así que estén también atentos a nuestros medios digitales. Un gusto estar con ustedes, magistrados y profesor. Muchas, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes, No, muy gracias Gracias, amable. Vivian. a Hasta ustedes luego. por la invitación también. Buenas Muchas noches a gracias. todos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Hasta luego.